Buen día. En el siguiente seminario se hablará sobre las barreras en la comunicación médico-paciente. Mi grupo está conformado por María Carolina Álvarez, Lauri Marín, Laura Petro y mi persona María José Díaz Pinto. Inicialmente, pues es importante mencionar que una barrera se define como un obstáculo que bloquea la comunicación efectiva, en este caso la comunicación médico-paciente. Las barreras casi inevitablemente se desarrollan cuando dos personas tratan de unirse para llegar a un objetivo en común. ¿Y por qué se da esto? Porque no existen dos individuos idénticos, todos somos diferentes en cuanto a antecedentes, experiencias, estado emocional y expectativas en el proceso que conlleva conocerse el uno con el otro. Esto involucra una serie de obstáculos que pueden ser identificados y pues superados. Cuando el sentido de confianza, franqueza, curiosidad y respeto necesarios para la fluidez en la comunicación médico-paciente no existen, puede impedir las tres funciones de la entrevista, o sea, como recolección de datos. Pues si no hay confianza no va a haber recolección de datos, no se va a establecer una relación terapéutica y la implementación pues, de un plan de tratamiento no se va a dar. Entonces, por eso es importante tener claro el reconocimiento de los tipos de barrera. Existen diferentes tipos de barrera, tales como barreras explícitas e implícitas. Las explícitas son aquellas que, aunque sus raíces y las soluciones no sean tan claras y requieren creatividad para ser superadas, su existencia es evidente. O sea, por ejemplo, un médico puede ser acusado de ser sexista, racista o muy joven simplemente por su aspecto. Entonces, en las implícitas son aquellas que no son específicas ni obvias en la superficie de la interacción. Por ejemplo, cuando un tipo de barrera sería cuando una paciente que tiene miedo de haber contraído una enfermedad, pero no se siente cómoda discutiéndolo con su médico porque se siente avergonzada y además no quiere quedar en ridículo. Esto sería un claro ejemplo de las implícitas. Entonces, para el reconocimiento de dichas barreras es importante tener claro las señales indirectas que se presentan. Algunas señales indirectas en la entrevista pueden proveer una pista de que una barrera está presente. Una de las barreras más comunes es la discordancia entre las acciones verbales, que a su vez se asocia a las acciones corporales del paciente, es decir, que no hay concordancia entre lo que se dice y la postura corporal del paciente. Entonces, la disonancia cognitiva también es otro ejemplo que se refiere a la experiencia del médico cuando al tratar de integrar la información no cuadra o no tiene sentido. De alguna manera está desafiando el sentido común o conocimiento básico y pues eso constituye una de las barreras más frecuentes que se presentan. Otras señales indirectas son la resistencia inesperada o también la incomodidad emocional por parte del médico, que no funcione el tratamiento o la exacerbación de una enfermedad crónica. Entonces, en las barreras, pues una vez que el médico reconoce la existencia de una barrera, este debe utilizar sus habilidades en la entrevista para definir y explorar dicha barrera. ¿Y qué debe hacer después el clínico? Pues hecho esto, el médico debe proceder a las estrategias del ajuste para superarla, pero pues previamente él debería hacer otras estrategias como por ejemplo el razonamiento clínico. El razonamiento clínico es el proceso pues de analizar datos, generar hipótesis, probarlas durante la entrevista con el paciente, en una excelente manera de abordar y definir las barreras implícitas. El primer nivel en la prueba de hipótesis, el médico tiene que considerar si el problema es principalmente de él, del paciente o como resultado de la interacción de ambos. Frecuentemente una mirada cuidadosa y honesta es suficiente para generar una hipótesis acerca del problema que resulta ser correcta y conlleva al ajuste, que permite pues, que la barrera sea superada o como tal evitada. Cuando las interacciones con el médico y el paciente no son, o sea, son más complejas, descubrir el origen de una barrera puede ser un gran desafío, pero sin embargo la definición y la exploración de esas barreras es fundamental para la creación de una relación terapéutica significativa. Entonces, la exploración abierta de los pacientes es otra estrategia, pues algunas veces el médico siente que las barreras existen, pero después de probar varias hipótesis sobre la posible fuente de la barrera es incapaz de definirla o como tal de entenderla. Entonces el siguiente paso
es abrir el proceso de generación de hipótesis al paciente, y esto requiere que el médico comparta lo que él siente o lo que está sintiendo como una evidencia indirecta de una barrera, y luego pedir ayuda al paciente que intervenga, o sea, para así ganar su confianza. En los ajustes y resolución, pues están las estrategias de comunicación y las de negociación. En las de comunicación, pues sabemos que explorar abiertamente y definir las barreras constituye el primer paso para asociarlas. Cuando el paciente está consciente de las barreras, pues y se pregunta cómo el médico se hará cargo, la voluntad del médico es reconocer abiertamente que los sentimientos que la rodean son significativos. El médico, al explorar los sentimientos del paciente, puede expresar empatía y al mismo tiempo pues autoridad, gracias a la creación de un ambiente que va a ser adecuado y la confianza que se va a compartir. Entonces, la empatía es ponerte en los zapatos del paciente y saber cómo se siente. Esto es fundamental para superar con éxito muchas barreras. Incluso puede ayudar a convertir el obstáculo de comunicación en un medio para ampliar y profundizar la relación con el paciente. Entonces, cuando la barrera es principalmente del médico, se debe sopesar o reflexionar los beneficios para el paciente y reconocerla de forma explícita. La decisión depende en parte del médico y de su habilidad de compartir sus propios sentimientos con los pacientes, pero más importante, el efecto de un paciente individual y su relación con él. Entonces, el médico debe entender el origen de dichos sentimientos y, dependiendo del paciente y de la naturaleza de la relación, puede reconocer abiertamente las barreras sin dejar a un lado el mutuo respeto. Y en las estrategias de negociación, pues muchas veces las barreras no se pueden trabajar fácilmente y pueden intervenir con el vínculo entre el médico y el paciente, y también con la alianza terapéutica. Entonces, en ese caso, la existencia de dicha barrera no es un gran problema, pero el médico y el paciente quizás estén en desacuerdo acerca de su naturaleza exacta y de cómo abordarla. Entonces, cuando un paciente duda de las orientaciones, se está frente a una negociación. O sea, esto incluye la fase de diálogo para intercambiar opiniones y reconvertir ideas, y la fase pues de acuerdo para alcanzar acuerdos finales. Pero estas estrategias, pues como todo, tienen algunas limitaciones. No todas las barreras pueden superarse con una comunicación especializada. Un fuerte vínculo terapéutico pues tampoco puede llenar ese hueco, y pues la dedicación de tiempo suficiente tampoco. Entonces, por lo que ciertas barreras son inmutables y otras ajustadas pero no superadas, así que se deben utilizar otras estrategias para evitarlas, como por ejemplo la comunicación escrita en el caso de que tengamos un paciente mudo, y pues adaptarnos al paciente. Pues sin embargo, hay algunas circunstancias en las que las barreras son tan profundas y persistentes que el término de la relación es la única opción. Entonces, clasificando las barreras, pues sabiendo que hay barreras específicas, pues se pueden dar solución a cada una de estas barreras específicas. Por ejemplo, el tipo ambiental, que se asocia al lugar, al espacio como tal, a la privacidad, a los ruidos, a la limpieza. Una posible solución de ella es asegurarnos de que el cuarto donde atendamos a nuestro paciente sea seguro, esté cómodo y privado. También permitir una apropiada distancia o cercanía, mantener contacto visual, mantener una altura similar y mantener el mínimo durante la entrevista. Otras, como por ejemplo las físicas, que se asocian al dolor y otros malestares como la fatiga, el déficit sensorial, problemas cerebrales, etcétera. Pues en estos, al empezar la entrevista, nosotros tenemos que preguntarle al paciente cómo se siente en ese momento, y reconocer y tratar de aliviar el malestar, y notar y explorar las expresiones no verbales de ese malestar. Entonces tenemos que identificar la fuente de, por ejemplo, si tiene fatiga, la fuente de fatiga y la limitación de la visita, identificar y reconocer
al principio de la entrevista y hacer los ajustes específicos para asegurar la efectividad de la comunicación y la comodidad. En las psicológicas pues entran como las emociones como la ira, tristeza, vergüenza, y en este la solución es proveer un apoyo emocional que incluya el reconocimiento, la exploración y la legitimación, y también como tal la empatía, que es ponernos en el lugar de nuestro paciente. Hay que tener en cuenta pues que los pacientes con problemas psicológicos pueden presentar también síntomas físicos y una elevada prevalencia también de ansiedad. Entonces tenemos que asociar los problemas psicológicos también con los físicos al momento de atender a un paciente. Entonces también están la clasificación sociocultural, que pues involucra a otras personas como por ejemplo familias, estigmación de problemas, diferencias generales entre el doctor y el paciente, pues porque no es lo mismo hablarle a una persona de edad avanzada que hablarle a un joven. Diferencias culturales, como por ejemplo no es lo mismo hablarle a una persona de Cartagena que a una persona por ejemplo de Bogotá, y etcétera. Entonces aquí el paciente, pues además de proteger la privacidad y confidencialidad del paciente y obtener el permiso del paciente y evaluar las características globales de él tiene que ajustarse al estilo, o sea, el médico tiene que ajustarse al estilo del paciente, porque incluso en cuanto al lenguaje no es lo mismo hablarle pues técnico a un paciente que tenga conocimientos de medicina que hablarle a un granjero, por ejemplo. Entonces el médico tiene que ajustarse a la personalidad del paciente. Y pues por último, en los conflictos el conflicto transicional, donde se identifica el problema, se dan las metas y expectativas. Aquí, una vez se tenga el diagnóstico correctamente, hay que hacer o implementar la estrategia de negociación como solución de la barrera. Entonces, esto incluye la fase de diálogo para intercambiar opiniones y reconvertir ideas, y pues la fase de acuerdo para alcanzar acuerdos finales sobre el tratamiento, para llegar a un acuerdo con el paciente. Entonces, esto sería todo. Muchas gracias.